Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al programa Entre Mujeres. Como todos los martes, estamos muy contentas de compartir este espacio con usted. Le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo aquí en Tamazunchale, en sus barrios y colonias, como es en Chapulhuacanito, en Tamán, a nuestros queridos amigos que nos siguen aquí en Matlapa, en Tampacán, en San Martín, en Axtla, en Xilitla y en todos los lugares en donde llega nuestra señal de Tamasvisión. Búsquenos en nuestro Facebook como Tamasvisión, Tamazunchale o Vigiano Tamasvisión. Ahí va a encontrar usted toda la programación de esta casa editora. Y como todos los martes, saludo con muchísimo gusto a Jazz. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Liz. Muy buenas noches. Pues aquí contenta de estar en este programa de Entre Mujeres. Gracias a todos por estarnos siguiendo desde sus hogares. Pues nos están cenando, muy buen provecho. Y pues la verdad este martes va a ser un programa muy interesante porque pues tenemos un tema que a veces no conocemos tanto y yo creo que es importante conocerlo y por eso tenemos hoy invitado muy especial esta noche, ¿sí o no, Liz? Así es, Jazz. Fíjate que tenemos el gusto de tener aquí en el Foro de Entre Mujeres por primera vez a licenciado Jesús Manuel Covarrubias Valderas. Él es titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está, Liz? Hola, Liz, muchas gracias. Jazz, muy amable, tu presentación, pues creo que crea mucha expectativa. Yo pues contentísimo de poder compartirles qué es lo que estamos haciendo, cuál es la encomienda que el gobierno federal que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos ha dado para dirigir propiamente este instituto tan importante. Y bueno, pues lo más importante, nos sentimos muy honrados en tener esta oportunidad de estar haciendo esta labor tan importante en nuestra tierra, en la Huasteca. El licenciado Adelfo Regino Montes, quien es el director general, nos ha encargado que por los distintos medios que podamos hacerlo, cuidando la austeridad republicana que encabeza nuestro presidente y que a veces se nos puede parecer complicada, pues utilizar estos medios de comunicación tan importantes para poder hacerle llegar información a la comunidad, a la sociedad y que conozca qué es lo que estamos haciendo. La verdad agradezco mucho al maestro Jaime Vigiano, que es el director de este instituto, que amablemente me hizo favor de invitarme. Hemos estado platicando mucho sobre lo que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y bueno, pues él ha estado muy interesado en que también este medio sea el canal para que la gente conozca más los programas y los proyectos que podemos aterrizar. Y antes de entrar en materia, nos gustaría, como es costumbre en este programa, licenciado Manolo, que le comente a nuestro público quién es el licenciado Jesús Manuel Covarrubias. Coméntenos un poco sobre sus orígenes, su formación, platíquele a nuestro público quién es el licenciado Covarrubias Valderas Jesús Manuel. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy un gilitlense, soy un fanático de mi tierra, de mi cultura. Me toca crecer en una familia tradicional de comerciantes, conocida en toda la Huasteca, en la que, bueno, pues el respeto a nuestra cultura, el respeto a las tradiciones, el respeto a la labor que se realiza en las comunidades, pues es importante. Soy hijo de comerciantes, nieto de comerciantes, y bueno, pues el destino me llevó también a hacer la carrera de Derecho. Soy abogado, soy licenciado en Derecho y desde hace 4 años estoy al frente de esta bonita institución, y lo hago con mucho gusto y pues puedo jactarme de decir que conozco casi todas las comunidades de la zona huasteca náhuatl, conozco casi todas las tradiciones, y bueno, pues me gusta muchísimo el trabajo que estoy realizando. Pues la verdad que qué privilegio, licenciado, poder trabajar y conocer a mucha gente, ¿verdad?, en los lugares que, vaya, que componen a nuestra hermosa Huasteca Potosina. Pues, dada la importancia que tienen los pueblos indígenas en nuestra nación, quisiera que nos platicara cuáles son las principales funciones que desempeña el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Bueno, la principal función, primero quiero decirte que
no es una institución nueva, porque luego a veces dicen, bueno, ¿qué es el INPI? Bueno, el INPI se crea desde la época de la década de los años 50 y nace llamándose INI, Instituto Nacional Indigenista. Y de ahí, bueno, pues sigue un proceso de culturalización hacia las comunidades indígenas, de apoyo a las necesidades de las comunidades indígenas, y es hasta la década de los 90 cuando, derivado de, fíjate nada más, de un movimiento armado, de una lucha social que fue el movimiento zapatista, se crea una demanda hacia el Estado mexicano, en el que las comunidades piden ser incluidas dentro de los proyectos, dentro de los programas de gobierno, y como parte de las negociaciones para la paz en México y sobre todo en el sur, se crean los famosos acuerdos de San Andrés Larráizar. De esos acuerdos de San Andrés Larráizar nace la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. La Comisión Nacional de Pueblos Indígenas tenía la función fundamentalmente de darle seguimiento a los acuerdos que se habían tomado en San Andrés, ¿sí? Todos los acuerdos para todas las comunidades indígenas de México, bueno, pues estaban plasmados precisamente en esa ley de creación de la comisión. Es así que al llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador y hacer un análisis con especialistas, con expertos, con antropólogos de lo que estaba pasando, de cuál era el momento histórico que estaba viviendo México, se crea la figura de un instituto. Más que darle ya seguimiento a una comisión, se crea el instituto, y entonces nos encomienda precisamente ser el órgano de transversalidad hacia todas las dependencias del Estado mexicano, ¿sí? Entonces nosotros somos el vínculo propiamente de los pueblos y comunidades indígenas con el propio Ejecutivo del Estado. Entonces estamos respondiendo a la pregunta de forma puntual. Pues tenemos precisamente la encomienda de ordenar, de regular, de vigilar, de dotar, de facilitar todos los medios para el crecimiento y el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en nuestro país. Y bueno, pues a nosotros nos toca estar aquí en la Huasteca Nahua. Y me preguntabas hace rato, bueno, ¿y es un órgano estatal o qué tiene que ver con el INDEPI? Bueno, el INDEPI es un órgano estatal, nosotros somos gobierno federal, y bueno, pues estamos en contacto y buscamos las alianzas estratégicas con el gobierno del Estado y con los gobiernos municipales. Por eso es que es tan importante que podamos tener el acercamiento con las demás autoridades, por esta responsabilidad de trabajar todos los asuntos de manera transversal. Pues qué importante que exista este instituto y sobre todo que se haga notar. Me gustaría que le explique, licenciado, a nuestro público cuál es el radio de acción que este instituto que protege a los pueblos indígenas y afromexicanos en la zona que le corresponde a usted. ¿Cuáles son los municipios que abarca? Bueno, nosotros en San Luis Potosí hay 3 centros coordinadores, que es el SHUI o PAME, que está en Cárdenas, San Luis Potosí, y abarca, bueno, por los municipios que conforman precisamente el pueblo PAME. Y luego está el TENEC, que está el centro coordinador en Tancanwitz, y que abarca los municipios con población TENEC. Y nosotros estamos trabajando con los pueblos y comunidades en nahuas de San Martín, Tamazunchale, Tampacán, Matlapa, Axtla y Xilitl. Entonces, son los 3 pueblos que se atienden en San Luis Potosí, más los que están como migrantes en la capital del estado, en los que pues hay pueblos de Oaxaca, pueblos de Jalisco incluso, que están asentados en la capital. Entonces a nosotros eso es lo que nos corresponde, son los 6 municipios de influencia nahua. Licenciado, para conocer un poco más sobre la estructura del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos,
¿Nos podría comentar cómo está conformado el organigrama de este instituto? Sí, claro que sí. Nosotros manejamos 6 programas fundamentalmente, que es, primero tenemos un programa que se llama PAEI, que es Programa de Educación Indígena, dentro del cual atendemos a los niños y niñas indígenas en los albergues comunitarios, en los que los niños pueden llegar desde el domingo en la tarde-noche y reciben su cena. El lunes, martes, miércoles, jueves es almuerzo, comida y cena, ahí pernoctan, y el viernes a mediodía, o sea, es almuerzo y comida, y la salida es el viernes. Esto es de gran apoyo para las familias de los indígenas en estos albergues, porque tenemos niños, por ejemplo, que están atendidos por abuelitas, porque las mamás tienen que salir a trabajar a Monterrey, a México, a Tampico, y bueno, nos hacen favor de encomendarnos a los niños toda la semana para que ahí, aparte de que tengan una alimentación sana, también tenemos promotores que les ayudan con sus tareas, promotores culturales, promotores deportivos. Entonces hacen una vida muy integral. Es muy satisfactorio ver cómo logran salir los niños pues con otra perspectiva, porque se les enseñan hábitos de limpieza, higiene. Me gustaría que un día nos hicieran favor de acompañarnos para que vean cuál es la labor de los niños y de las niñas y cómo tienen limpios sus albergues, cómo se enseñan a tender su cama, cómo llevan su vida diaria, y esto, bueno, nos permite incluso tener experiencias en los que ellos mismos llevan su formación a sus demás hermanitos, y pues les enseñan a lavarse los dientes también, a tener hábitos de alimentación pues, adecuados. Eso es por un lado. Por el otro lado tenemos nada más lo que son los comedores comunitarios. En los comedores, bueno, ahí se dota de almuerzo y comida. Están instaurados principalmente en instituciones educativas. Podemos hacer mención de un caso muy exitoso en la Universidad de Mecatlán, por ejemplo, en donde me decía el buen amigo licenciado Adrián del Jobo, la experiencia que él vivió con los comedores comunitarios, en los que nos decía que muchos de los jóvenes que iban a la universidad pues no tenían el recurso para comprar su lonche. El papá o les daba para que se fueran en camión o en su combi, o les daba para que pudieran almorzar de alguna forma. Entonces, con este apoyo, con esta beca, también creció la población estudiantil, que vio mejores posibilidades de acceso a la universidad. Pero él me decía, no es lo mismo un muchacho que llega sin haber almorzado algo, a un muchacho que llega, almuerza, y ves el reflejo de sus calificaciones inmediatamente. Y de esa forma se incrementó la matrícula escolar, aumentó el rendimiento académico, y bueno, pues tenemos la satisfacción que hace algunos años muchachos de la universidad ganaron incluso un premio, porque ellos crearon una aplicación para los celulares, de un diccionario trilingüe, en el que es náhuatl, español e inglés. Entonces tuvo un premio muy importante, y el maestro Adrián del Jobo decía, tiene mucho que ver el hecho de que los muchachos estén bien alimentados, y que este programa, pues digo, a nosotros nos llena de orgullo de que pueda ser de gran ayuda para los papás y para los jóvenes, hombres y mujeres, obvio, de la universidad. Ahorita tenemos una solicitud de un grupo de jóvenes de aquí de Tamazunchale para poder crear la primer casa del estudiante universitario, que estaríamos viendo a ver qué es lo que podemos hacer, y sería igual darles almuerzo, comida y cena a los muchachos con su hospedaje. Muchos jóvenes que vienen de Gilitla, que vienen de Matlapa, que vienen de Tampacán, y que podrían tener un espacio donde dormir y donde comer, y que pudieran acceder a los diferentes institutos de superiores que hay en Tamazunchale, como es la Universidad Autónoma, el Tecnológico, la Normal,
entre muchas otras. Entonces, ese es un programa muy importante que le llamamos PAEI. Tenemos el programa de infraestructura, en el cual pues se realizan toda la clase de infraestructura en las comunidades, desde caminos, sistemas de agua, drenajes, puentes, redes de electrificación, que tanta falta hacen a las comunidades, y que bueno, pues nosotros tenemos esa responsabilidad como instituto de ir tocando puertas también si nosotros no tenemos el recurso suficiente con las demás dependencias para ver dónde podemos ir aportando. Este año, dentro de las reglas de operación, por supuesto que viene considerado, pero no hemos podido tener el presupuesto necesario para poder atender la cartera tan importante que tenemos de necesidades en esta área de infraestructura. También tenemos el área de desarrollo económico, que la gente lo conoce como proyectos productivos. En esta área se apoya todas las cadenas de valor en las comunidades que pueden traer un ingreso extra a las familias. Llámese sistemas de producción, por ejemplo, apoyamos el tema, por ejemplo, del café, de la vainilla, algunos temas de cítricos, elaboración de cárnicos, chorizo, quesos, y bueno, cada año se van modificando las reglas de operación para poder atender a la población. Ahí mismo tenemos un tema muy importante que son apoyos para la mitigación al cambio climático, en el que pues se empata un poco con otros programas como el de Sembrando Vida, pero que tiene como objetivo sí producir cuidando el medio ambiente, ¿sí? Y por supuesto hay programas también dirigidos a grupos de mujeres, ¿sí? Como el caso de artesanas, por ejemplo, en San Antonio Huixquilico, municipio de Gilitla, tenemos un grupo de artesanas que hemos apoyado, señoras, por ejemplo, en Naxtla, que se dedican al bordado náhuatl, que es muy bonito. A veces confundimos culturalmente las prendas del Quisquemet, por ejemplo, Tenec, con lo que es el Quisquemet náhuatl, ¿verdad? Que también es muy, muy bonito. Entonces, también apoyamos este tipo de proyectos. Otra área es la de cultura indígena, en el cual, bueno, pues se tiene la responsabilidad de rescatar primero nuestra cultura, preservarla, y que los jóvenes, las niñas y los niños puedan tener un referente de lo que es la cultura náhuatl. En este tema se apoyan todas las expresiones culturales, danza, música, vestuario, rituales comunitarios, en los que la gente pues a veces deja de hacerlos por falta de apoyo. Entonces, en este año estamos apoyando precisamente, la semana pasada nos autorizaron 5 proyectos para Tamazunchale de bandas de viento, que bueno, ya se los vamos a presentar de una manera más puntual, y bueno, algunos otros rituales muy, muy, muy importantes. También tenemos el tema de justicia indígena, en el cual hay recurso para pagar excarcelaciones a presos, a gente que está detenida y que no tiene los medios económicos para poder salir adelante. Ahí quiero aclarar una cosa: a veces se confunde y quieren, por ejemplo, han llegado solicitudes para sacar a una persona que está por violación, por ejemplo. Eso no lo apoyamos, eso sería como pues, ilógico, ¿no? Pero, por ejemplo, sí podemos apoyar, vamos a pensar, un transportista que va en su camioneta y por un accidente se queda sin frenos y va y lesiona a una persona, a un objeto, y pues está detenido porque no puede pagar la reparación del daño. Ahí nosotros sí tenemos recursos para poder apoyar a ese tipo de personas. También tenemos traductores, tenemos traductores certificados que apoyamos a las instancias de justicia, en este caso Ministerio o Fiscalía, o el mismo juzgado, para asistir a
personas que están en un litigio y que tienen que ser atendidos con pertinencia cultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sea en su propio idioma, en su propia lengua. También tenemos el programa de género. En el programa de género está dirigido especialmente a mujeres. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues apoyar cualquier tema de justicia, cualquier tema que tenga que ver precisamente con la integridad de las mujeres. Y ahí tenemos un instituto que se llama, bueno, es una institución propiamente, que es la Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana. Nosotros tenemos una Casa de la Mujer Indígena que aunque es autónoma del instituto, sí recibe un subsidio anual. Este año les tocaron alrededor de 780,000 pesos para que puedan subsistir el año con becas para los mismos integrantes de la casa. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues ellas dan capacitaciones, talleres de violencia, acompañamiento a víctimas del delito ante las instancias de la mujer, ante el Centro de Justicia para las Mujeres, ante alguna fiscalía especializada. Ahí tienen ellas recursos para poder brindar este apoyo tan importante. También tenemos un departamento que se llama de consulta indígena. Ha cobrado mucha importancia en lo que va de este trienio, dado que el presidente de la República nos ha dado la responsabilidad que le demos seguimiento y que ahora todos los procesos de apoyo sean consultivos, sean procesos que sean consultados con la misma comunidad, que resulten de un proceso democrático en la que la gente elija qué es lo que quiera. Entonces, por eso es tan importante esta parte dentro del instituto. Ahorita está un proceso que ya el INE seguramente lo hablará, en el que está en juego nada más y nada menos que el rediseño del Distrito Electoral Federal, en el que el instituto, el INPI, es el órgano técnico de supervisión. ¿Qué es lo que nosotros vigilamos? Bueno, que efectivamente las comunidades participen en esta actividad, si están de acuerdo en que se redistribuya los distritos, cómo quede acondicionado. Ahorita actualmente la cabecera distrital está en Tamazunchale. Realmente la gente cree que es Tamazunchale el lugar adecuado para que sea cabecera distrital, o se tendrá que mover. Todo eso va a tener que decidirlo la misma gente, haciendo sus aportaciones en esta consulta que se está llevando. Y nosotros, bueno, estamos vigilando que sea con pertinencia cultural. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que a donde va el INE tenga un traductor, por ejemplo, que le esté explicando a la gente de manera concienzuda qué es lo que se pretende, que lo entienda la gente y pues para qué le va a servir. ¿Por qué? Porque de ahí se van a desprender algunos otros procesos jurídicos, incluso dentro del INE, ya no nada más para lo que es el rediseño del distrito, de un distrito indígena, sino ahora vendría la parte de la participación de indígenas dentro de los procesos de selección para diputados federales, por ejemplo. Entonces son detalles muy importantes que tenemos esa gran responsabilidad de tener que llevar a cabo. Tenemos que estar vinculados porque así lo decreta el presidente de la República el 28 de diciembre del año pasado, en el que nos dice: si el instituto no tiene los recursos, búsquenlos, ¿sí? En donde tenga que haber, para poder atender las necesidades de los pueblos y de las comunidades indígenas. Entonces, pues son estos propiamente proyectos los más importantes en los que estamos enfocados trabajando, y que bueno, pues tenemos que tener primeramente una cartera a la mano para que en el momento que nos digan hay recurso, podamos presentarla. Ahorita presentamos una precartera de proyectos económicos
proyectos productivos, esperemos que nos sea aprobado y bueno, pues ya los podremos anunciar en su momento, pero es con lo que estamos trabajando actualmente en el instituto. Licenciado, pues sin duda demasiada información y muchos apoyos que este Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos pues está coordinando. Me gustaría que nos explique de manera sencilla quién es un indígena, porque recuerdo en tiempos electorales los partidos políticos cuando tenían que justificar su cuota indígena, pues ponían a personas que quizá no cumplían con el perfil de un indígena, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos, sin que esto suene de manera despectiva, ¿verdad?, quién realmente es un indígena? Bueno, de acuerdo con nuestra Constitución, lo primero que tenemos que tener es que tenemos un derecho humano fundamental, que es la autoadscripción. Cada quien tiene la libertad de autoadscribirse a un pueblo indígena, si él lo quiere, ¿sí? Si una persona llega y le preguntan, ¿tú a qué pueblo perteneces? Y soy del pueblo náhuatl, él así lo decide y así se toma. Entonces, eso sí creó mucha confusión, o ha creado mucha confusión, sobre todo en materia política, y en materia política electoral me refiero, en el que había mucha gente que decía, bueno, es que él no es indígena, ¿sí? Pero el derecho que tiene de autosuscribirse como tal, nadie se lo puede quitar. No le van a sacar sangre para ver el ADN, si de dónde viene. Más bien, o sea, es que tú quieras autoadscribirte como un miembro de una comunidad. Es el principio. ¿Qué tanto arraigo tienes? Ese es lo que yo le llamo la calificación que necesitaríamos, y a eso me refería hace un rato cuando les decía que todo esto se tiene que, ya ahorita viene la redistritación, pero ahora viene cómo se va a legislar el tema de las candidaturas indígenas. Entonces, ahí tendría que hacerse un análisis, una calificación en el que no nada más baste que te autosuscribas como indígena, sino que realmente tengas la pertinencia cultural. ¿Qué quiere decir? A lo mejor que hables el idioma, a lo mejor que conozcas la cultura indígena, que conozcas los usos y costumbres de la comunidad, que hayas pertenecido a la comunidad, que hayas tenido a lo mejor un trabajo, una aportación como autoridad dentro de la comunidad. O sea, son muchas cosas que la misma sociedad, en esos procesos de consulta, son en los que la gente va a decidir qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer. Es bien complicado, porque todos conocemos alguna persona que sea hijo de indígenas, que viva en la comunidad, pero que no sabe hablar náhuatl, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le dices? Tú no puedes ser candidato porque no hablas náhuatl, aunque viva en la comunidad, aunque sea hijo de padres indígenas, aunque conozca las tradiciones, aunque haya sido autoridad, hay mucha gente que no habla el náhuatl, y bueno, eso no fue su culpa, simplemente no se lo enseñaron, o puede hablar náhuatl, pero a lo mejor no reúne algún otro requisito. Entonces, ahí es cuando yo digo que tenga la calificación de acuerdo con los procesos de consulta en los que la misma comunidad decida hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos también? Decir, es que tiene que vivir en la comunidad. Afortunadamente, creo que es uno de los grandes logros. Muchísima gente de las comunidades ya vive en las cabeceras municipales, ¿sí? ¿Por qué? Porque decidieron acercar su familia a tener los medios más cercanos, a tener un hospital más cercano, a tener una escuela más cercana, a tener un sistema de agua más óptimo, a tener mejores vías de comunicación, y bueno, han comprado sus terrenitos en las cabeceras municipales y ahí viven, y eso no les quita que sean ellos indígenas, o que se autosuscriban como pueblos indígenas. En este punto, bueno, quisiera abordarlo más adelante, porque a veces hay cierta apatía entre la gente que vive en la cabecera municipal principalmente,
o renuencia a ver, o sea, cómo está el involucramiento entre la comunidad con la gente mestiza, vamos a decirlo de alguna forma. Creo que para bien de nuestra sociedad cada vez es más incluyente y cada vez es más importante. Y ese tema de discriminación que existía hacia los pueblos indígenas, creo que cada vez, bendito sea Dios, es menor. Entonces, la forma en la que vemos como sociedad ya al individuo es con más dignidad. Y esto, bueno, ahorita estamos hablando de pueblos y comunidades indígenas, pero vemos a las comunidades lésbico-gays que ya son incluidas, ya no son vistas con rechazo, como se podía ver hace algunos años. Lo mismo en el tema de los indígenas, ¿sí? Antes era muy, muy, muy complicado. Y caso curioso, no nada más entre el mestizo y el indígena, simplemente yo recuerdo cómo entre las mismas etnias no podían verse, ¿sí? Por ahí me platicaba una persona en San Antonio, Huixquilicue, en Xilitla, hay un barrio que es Tenec, dentro de un municipio náhuatl, y nada más es un barrio. Sin embargo, cuando pasaba o se encontraba una persona náhuatl con un Tenec, la mamá del niño náhuatl, por ejemplo, decía, no los voltees a ver porque te van a hacer ojo. Sí, entonces era complicado porque había un rompimiento. Sin embargo, el hecho de empezar a vernos como sociedad más incluyente, más plural, en el hecho de cuando empiezan a llegar las escuelas y que en las escuelas empiezan ya a participar niños de las distintas comunidades, de las cabeceras municipales o de otras, ya hay ese proceso de respeto, vamos a decirlo, a la dignidad humana. Entonces, desde ahí se tiene que calificar, y a lo mejor me fui un poco lejos, pero yo creo que es un tema de justicia, es un tema de respeto, y que la verdad, pues ahí tendríamos que empezar a cambiar nosotros mismos, como ciudadanos, desde el momento en que demos los espacios legislativos a las personas que tienen que representar. Así es, y bueno, creo que tocó un punto muy importante que pues nos atañe a todos, ¿no? Explícanos de manera muy sencilla y con su punto de vista, ¿verdad? ¿Cuáles son las perspectivas de género con pertenencia cultural en la Huasteca Potosina? Okay. Bueno, es parte del programa de las mujeres, por ejemplo, de las CAMIS, es eso, crear los proyectos, los programas para prevenir la violencia, por ejemplo, en el tema de las mujeres. ¿Cómo podemos trabajar nosotros con proyectos culturales, con proyectos de desarrollo económico, con talleres de derechos humanos, de talleres en los que podamos ayudar a las mujeres a ir resolviendo los temas que le afectan realmente dentro de su misma comunidad. Ya ha habido mucho avance, ha habido muchos talleres, hay muchas instituciones del Estado mexicano que están precisamente en esta labor, en esta tarea. ¿Cuánto falta? Bueno, pues lo tendremos que medir y tendrá que ser también un punto importante, qué se ha hecho y qué se ha dejado de hacer. Pero aquí lo más importante es la perspectiva con la que se hace culturalmente, ¿sí? Que no nada más se vea a la mujer urbana, vamos a decirlo, vamos a verlo dentro de nuestra cultura indígena, de nuestra cultura náhuatl, cómo se puede enfrentar todo este proceso. Un ejemplo, lamentablemente uno de los principales problemas en la comunidad es el alcoholismo, y es algo que lastima muchísimo el tema de la integridad física de las mujeres. Cuando nos ponemos a analizar el alcoholismo de forma muy subjetiva, pues nos ponemos a ver a lo mejor a simple y llanamente el decir los que venden aguardiente, pero el tema del alcoholismo es parte de la cultura
el manejo del aguardiente en la cultura indígena es ancestral, y si queremos voltear a ver, el simple hecho de un ritual, siempre va una limpia que le llaman, va acompañada del aguardiente, por ejemplo, como remedios para sobar y todo eso, con hierbas, con aguardiente. Las mismas señoras en la comunidad pues echan su traguito de aguardiente. Los señores me platican que toman, ellos cuando andan piscando el maíz o que andan por ahí en el cerro, prefieren tomarse un traguito de aguardiente, porque les da mucha energía, les ponen puras calorías, a tomarse 1 litro de agua, por ejemplo, ¿sí? Pero esa es la parte cultural del aguardiente. El problema, cómo se ha convertido en un problema social y como una incidencia delictiva, en el que una persona alcoholizada pues lacera y daña a una mujer. Entonces ahí estamos trabajando, por ejemplo, con el tema de masculinidades, ¿sí? Dentro del programa de género, bueno, también hay este tipo de talleres en el que al hombre sea ahora el que se le enseñe también el respeto, la dignidad de la mujer, y bueno, pues que tiene que sujetarse no nada más a los usos y costumbres, sino a lo que la ley dice. Entonces, en temas de derechos de la mujer, tenemos que seguir trabajando mucho más. Y te vuelvo a repetir, con pertinencia cultural, pues que lo veamos desde los ojos de una mujer indígena. Pues sin duda muy interesante todo este trabajo que realiza este instituto, el INPI, y nos da gusto escuchar que pues se trabajan desde otras perspectivas también, en donde la perspectiva de género no solamente es hablar de mujeres, ¿verdad?, sino que también ahí incluye pues esta temática tan importante de las nuevas masculinidades. Amigos, queremos hacer una pequeña pausa comercial. Por favor, regrese con nosotras. Estamos platicando con el licenciado Jesús Manuel Covarrubias Valderas. Él es titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Regresamos más adelante con más información. Toda una vida dedicada a los demás, a salir adelante, a trabajar por construir un mejor San Luis, debe ser motivo de orgullo para todos. Queremos agradecer su esfuerzo y regresarles algo de todo lo que nos han dado. Con nuestros apoyos a adultos mayores, un mejor San Luis ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. El Congreso del Estado presenta la convocatoria de consulta de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en materia de reforma electoral, justicia, derechos humanos, igualdad y género, educación, desarrollo económico, salud y consulta indígena. Conoce la convocatoria en nuestras redes sociales o acércate a la autoridad de tu comunidad. 63ª Legislatura, legislando juntos. Hay algo. Los días se sienten diferentes. No sé qué es. A lo mejor soy yo, ¿o serás tú? Últimamente hay algo. En el tiempo, en la gente. Algo está cambiando. Ya se nota. El Congreso del Estado consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Todas las voces cuentan y la voz de nuestros hermanos es necesaria para construir las leyes en materia de salud, educación, justicia, desarrollo social, político y económico. 63ª Legislatura, legislando juntos. La nueva Guardia Civil Estatal te necesita. Únete. Si tienes vocación de servicio, honestidad, lealtad y disciplina, forma parte de la nueva Guardia Civil Estatal. Te estamos esperando. Solicita informes en los teléfonos 444-823-0358, 444-649-9341, 444-649-9342, extensiones 17209 y 17211, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 14 horas. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
Con la creación de la Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se logrará una mayor prevención y combate al delito en San Luis Potosí. Por unanimidad, las diferentes fuerzas políticas en el Congreso y los 58 ayuntamientos votaron a favor de la reforma constitucional. 63ª Legislatura, legislando juntos. Un estado grande y próspero se construye día a día con el trabajo de manos potosinas, con gente comprometida con su estado. Hoy construimos infraestructura como nunca antes se ha llevado a cabo, porque la construcción de un mejor San Luis está en marcha. Ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento renta de inflables y animación con botargas, juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707. Mano firme en la defensa de la vida e integridad de todas las mujeres. Las diputadas y diputados de las fuerzas políticas del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad reformar el Código Penal para incrementar la sanción hasta 20 años de prisión por el delito de lesiones a una mujer en razón de su género. 63ª Legislatura, legislando juntos. Todos merecemos llegar a un mundo con las mismas oportunidades. Te mereces disfrutar tu maternidad. Y queremos que todas las madres solteras del Estado tengan una preocupación menos. Con nuestras becas a madres solteras, estamos cambiando vidas y un mejor futuro para todos. Ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotras en su programa Entre Mujeres. Estamos platicando con el licenciado Jesús Manuel Covarrubias Valderas. Él es titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Y bien, antes de irnos al corte, licenciado, usted nos hablaba sobre esta importante participación que se tiene de este instituto en la defensa de las mujeres, de los hombres, pero también es importante que mencionemos sobre cuáles son algunas de, ya sabemos los derechos, ¿verdad?, que tenemos como ciudadanos mexicanos, pero también al recibir algún tipo de apoyo, pues también tenemos que hablar sobre las obligaciones que como ciudadanos tenemos. En este caso, ¿existe algún tipo de obligación que tiene que cumplir a los beneficiados de algunos de estos programas? Bueno, ahorita, primero, como decíamos, o sea, todo tiene que ser a iniciativa de la misma comunidad. Entonces nosotros lo que necesitamos es crear dentro de este proceso de consulta, que la comunidad sea quien nos solicite el proyecto. Es parte de lo que está dentro de las reglas de operación. Nosotros, bueno, pues lo que hacemos propiamente es respetar la regla, respetar la ley propiamente y tratar de buscar el encuadramiento de todas las actividades, de todos los proyectos a las reglas de operación. Por ahí les pediría a ver si nos apoyan por ahí con una diapositiva respecto, por ejemplo, de lo que es la
la regla de operación de qué es lo que, por ejemplo, en el tema de acciones para el bienestar de los pueblos indígenas, proyectos para el bienestar de los pueblos indígenas y afromexicanos. Pero vamos a la siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, viene el objetivo específico que dice que es apoyar la implementación y ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, especial en el derecho a la libre determinación y autonomía, a sus tierras, territorios, recursos naturales, a contar con sistemas normativos para resolver sus conflictos, a la participación, a la representación política y el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, así como promover el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Si vamos a la siguiente. Por aquí podemos ver, por ejemplo, sobre la implementación de derechos de los pueblos indígenas, y veíamos aquí que podemos apoyar proyectos para el ejercicio fundamental de los derechos en los ámbitos comunitarios y regional. Los proyectos podrán versar sobre reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas, la libre determinación y autonomía, tierras, territorios, recursos naturales, sistemas normativos indígenas, participación y representación política, derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas y prevención de violencia de género, acceso a la identidad y otros derechos. Aquí no existe un monto mínimo, por ejemplo, ¿sí? Se dice que pueden haber proyectos de hasta 300,000 pesos, y cuando son proyectos regionales puede apoyarse hasta con 2 millones de pesos para apoyar este tipo de proyectos. En el tema de mujeres, por ejemplo, puede haber talleres sobre violencia, sobre incluso podría haber, que es lo que yo estoy tratando de buscar ahorita, buscar la justificación para que los centros de justicia, las instancias de gobierno puedan tener los elementos necesarios, económicos, financieros, los recursos financieros, para atender de manera puntual las necesidades de justicia para las mujeres. Es decir, si logramos justificar una estructura que trabaje en beneficio de las mujeres, de que vamos a poner un caso en el que una mujer violentada, lamentablemente, su primer acercamiento en la comunidad es con el juez, con el delegado de la comunidad, y muchas veces no es suficiente la información que pueda tener esta persona para apoyarla y para ayudarla, y simplemente decide ponerle una multa a la persona que cometió un error, es decirle no lo vuelvas a hacer, pero ya no se le dio seguimiento. Entonces lo que nosotros estamos buscando es crear esa estructura de gentes que conozcan del tema, que las mujeres puedan recurrir con ellos, que ellos le puedan dar seguimiento ante un centro de justicia, que reciba la atención psicológica, que reciba la atención jurídica adecuada, para que realmente sea una atención integral en este proceso de reconocimiento del derecho de la mujer. Entonces, si lográramos, por ejemplo, justificar todo esto, que pudiera haber una iniciativa de ley, que se pudiera formular algún planteamiento para que la misma ley se modificara. Bueno, aquí hay recursos para que se pueda hacer, ¿sí? Son este tipo de talleres, este tipo de iniciativas las que pudieran realizarse. Si me da favor con la siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí dice que, por ejemplo, podemos tener apoyo para la especialización en derechos indígenas, así como en derechos de mujeres indígenas y afromexicanas, y hay hasta 4 millones de pesos por proyecto, ¿sí? O sea, sí es dinero suficiente para poder tratar de implementar
estos talleres para tratar de implementar este tipo de acciones y que de esta forma podamos dar ese brinco, ese salto en cuanto a lo que se ha venido haciendo regularmente, a lo que se tiene que hacer realmente en el tema de justicia para mujeres con perspectiva de género, pero sobre todo trabajados desde la misma comunidad. Ya no es de que llegue el funcionario a decirle qué es lo que se va a hacer, sino que el recurso le llega directamente a la comunidad como un proyecto comunitario. Ellos son los que buscan quiénes les van a dar el taller, qué es lo que pretenden lograr con esto, y bueno, pues que de esta forma realmente los recursos primero se optimicen y segundo que cumplan el objetivo fundamental. Entonces, ahí están los programas. ¿Qué es lo que se necesita? Pues son los requisitos muy sencillos. Primero es que sea un proyecto comunitario, ¿sí? Ese sería el principal. La obligación, al ser ellos quienes reciben el recurso, su obligación es manejarlo adecuadamente, estar en disposición de que pueda auditarse en determinado momento ese recurso por parte de Auditoría Superior incluso, o incluso el órgano de control interno. Es una actividad pues muy importante, ¿no? Todo el apoyo que se está realizando con los pueblos indígenas y sobre todo también las mujeres indígenas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que este trabajo pues no se hace de manera aislada. Es muy importante la participación de las presidencias municipales y para ello me gustaría que nos comentara cómo es que se coordinan los trabajos con estas presidencias municipales. Bueno, para nosotros son los aliados estratégicos de primera mano. Los funcionarios de los ayuntamientos son los que están en contacto, los presidentes municipales son los que reciben propiamente toda la problemática, incluso desde que andan en sus campañas, ya empiezan a tener el contacto con las necesidades. Y de esta forma, para nosotros es muy importante tenerlos a ellos como aliados estratégicos y buscar la forma de apoyarlos, explicándoles qué son las reglas de operación. Incluso yo hasta se los decía en una reunión de manera coloquial, ya es hora de dejar las matracas y ahora hay que agarrar las reglas de operación, ponernos a leer para que seamos nosotros los facilitadores hacia los pueblos y comunidades indígenas. Porque en una ocasión me decía una persona, un indígena, me decía, oiga, licenciado, es que tal parece que los proyectos y los programas sociales son como un palo encebado, están hasta arriba y cómo los bajamos. O sea, no hay forma a veces de bajar los recursos si no es más que teniendo realmente la voluntad de los funcionarios, de los presidentes municipales, de los de desarrollo económico, de las instancias de la mujer, de los que están de responsables de las oficinas de asuntos indígenas, que son quienes realmente tienen el contacto con la gente. A veces una CURP nos detiene un proceso que puede ayudarnos a facilitar esa información, una oficialía del registro civil. Licenciado Covarrubias, de preguntarle en qué consiste el famoso acceso a la identidad. Propiamente es un derecho humano que tiene toda la gente de tener, ser dueño de su identidad, su acta de nacimiento, tener un nombre, pero aparte es el derecho también a decidir a qué pueblo quiere pertenecer. Entonces, pues propiamente está ligado a la primera parte de donde hablábamos de la autoadscripción, ¿sí? Pero el derecho a tener una identidad propia, bueno, pues empieza precisamente desde tener la posibilidad de llegar al registro civil y que le hagan su acta de nacimiento. Una pregunta muy importante para todos aquellos que están viendo este programa y que están interesados en ser partícipes de algún programa o beneficio que otorga el INPI, ¿en dónde pueden consultar reglas de operación o convocatorias o los diferentes programas a los que pueden tener acceso? Bueno, primero que nada en la página oficial del instituto, que es www.inpi.gov.mx. Ahí vienen todas las reglas de operación, todos los programas, todo lo que manejamos. Y bueno, pues decirles que
nosotros propiamente no traemos costales con dinero cargando en la espalda, lo que sí traemos son las reglas de operación, en donde vienen muy claros los recursos que hay para cada cosa, cuánto es para proyectos productivos, cuánto es para infraestructura, cuánto es para educación, cuánto es para género, cuánto debe ganar un traductor, cuánto, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, son muchachos de comunidades que por cada acompañamiento ganan 1,200 pesos, por venir a acompañar al Ministerio Público, por ejemplo, pero no es un recurso que nosotros pongamos, sino que está en las reglas de operación y a eso es a lo que nos sujetamos. Entonces, por eso es tan importante que los presidentes municipales, los funcionarios municipales, conozcan también las reglas de operación para que de esta forma no creemos falsas expectativas. Pues, licenciado, muchísima información y la verdad es que estamos pues sorprendidas por todo el trabajo que se realiza desde este instituto y sobre todo aquí en esta zona, en la zona huasteca. ¿Algo con lo que desee usted terminar esta entrevista? Bueno, pues primero agradeciéndoles esta oportunidad. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención a la hora que veía la entrada al programa, pues se hace cuenta que aquí fuera el INPI, porque hablan de cultura, hablan de proyectos, hablan de educación, hablan propiamente de todos los programas que tenemos en el INPI. Y lo más importante es que en todos hay mujeres de por medio. Todos los programas, en todos los proyectos hay mujeres de por medio. Y bueno, pues que esta institución no se suscribe nada más a comunidades indígenas propiamente como lo tenemos en el imaginario. Cuando hablamos de una comunidad indígena, hablamos de un grupo de personas que pueden estar incluso dentro de una ciudad, no necesariamente en los cerros o alejados, ¿sí? Entonces, vivimos en comunidad, somos parte de una zona indígena. Tamazunchale es el municipio indígena más importante, más grande del estado de San Luis Potosí. La zona náhuatl es la que tiene mayor población indígena del estado de San Luis Potosí. Y bueno, y una herencia cultural muy, muy, muy importante en la que pues hay temas muy interesantes que pues ya será para otro programa, pero yo les dejo aquí la pregunta si realmente somos náhuatl o somos huastecos, porque luego dicen, ¿qué eres, huasteco? Y bueno, el huasteco es Tenec, y nosotros somos náhuatl, y acuérdense que pues a veces hay celo ahí entre la misma cultura y la misma comunidad, y bueno, nosotros defendemos nuestra identidad náhuatl, y aclaro, por ahí también es nada más de cultura general. ¿De qué etnia es náhuatl? Dice, y náhuatl, TL, es el idioma, náhuatl es la cultura. Entonces, es la cultura náhuatl y habla el idioma náhuatl, ¿sí? Entonces, son puntitos ahí de que a veces se nos va. Y bueno, por ponernos a la orden de toda la gente, de todas las personas, de los pueblos y las comunidades indígenas. En Tampacán está la sede, es el Centro Coordinador de Pueblos Indígenas de la Huasteca Náhuatl, y estamos a sus órdenes y esperamos que nos sigan invitando. Pues muchísimas gracias por venir a nuestro programa de Entre Mujeres. La verdad es que es la primera vez que nos visita y hay demasiada información que pues tenemos que retomar y más adelante, ¿verdad? Es muy interesante todos los programas que maneja este instituto. Y desearle muchísimo éxito, Lic. Sabemos que es un hombre muy trabajador y que está dando resultados en este instituto. ¿Ya Sí, Liz, bueno, pues felicitarle, Lic, por todo el trabajo que han estado realizando, su equipo de trabajo también, que sabemos que no está solo, ¿verdad? Por ahí tiene un gran equipo que lo respalda, y pues desearle el mayor de los éxitos en todos los programas que están implementando. Y bueno, pues si me permiten unos minutitos, nuestro director, me gustaría agradecerles pues a este canal, ¿verdad? No lamentablemente, pero pues sí tengo que tomarme una pausa de este proyecto que para mí ha sido muy importante, y pues quiero agradecer al profe Vigiano, a su esposa Anita, a mi amiga Liz,
que pues me han recibido en este programa, que yo la verdad me voy muy contenta, muy agradecida de todo lo que he aprendido aquí con ustedes. Y bueno, pues gracias a Dios, espero yo que sea un hasta luego, a lo mejor en algún momento vuelvo a tener la oportunidad de acompañarles, pero sí me gustaría agradecerles aquí frente al público, pues todo el gran apoyo, el que me hayan considerado parte de esta casa, que yo me considero también ya parte de su familia, y muchas gracias. Gracias. Jazz nos deja sin palabras, pero pues esta es tu casa, Tamas Visión es tu casa, las puertas están aquí abiertas, queremos pensar y sentir que pues esto es únicamente una pequeña pausa en tu trayectoria como conductora aquí en Tamas Visión. Esperemos que pues el tiempo que necesitas para estar en familia pues sea el necesario, y siempre vamos a estar esperándote aquí, muy contentas en Entre Mujeres. Y gracias a cada uno de ustedes que nos ha dado la oportunidad de llegar a su hogar. Los invitamos a que vean la repetición de este programa, hay información importante que puedan ustedes revisar en redes sociales también, y nos vemos en nuestro próximo programa.